Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Nuestras 3 pizcas de adobo musical serán hoy del oratorio Israel en Egipto de Händel, según el relato de Éxodo 14, a cargo de la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro de la Iglesia Catedral de Cristo de Oxford, cantando en inglés, dirigidos por Simon Preston. Escuchamos el primer tema, Habló al Mar Rojo y se secó. ¿Por qué viniste a España? ¿Por qué acabaste en la piel de toro, David? Pues yo vine siendo bastante joven. De hecho, pues yo abracé la fe en Jesucristo, me hice cristiano, en el año 64, en septiembre de 1964, cuando era un adolescente de 17 años de edad. Pero en ese momento lo tenía muy claro, mi conversión después de un periodo de agnosticismo, mi conversión suponía un antes y después en mi vida. Y en muchos respectos un todo o nada. Lo tenía claro, que a partir de ese momento Jesús no era solo mi Salvador, que perdonaba mis pecados, sino el Señor de mi vida. Y el Señor que podía mandarme a cualquier lugar del mundo y a cualquier circunstancia. Es decir, suponía para mí una vida de servicio en Inglaterra, para empezar, y en Londres, donde vivía, pero en cualquier parte del mundo. Unos meses más tarde, o sea, ya estamos en el mes de julio del 1965. Bueno, antes me bauticé en la iglesia. Y en el mes de julio me encontré con la organización Operación Movilización, que es una organización evangélica que tiene la idea de mandar a jóvenes, sobre todo jóvenes en pequeñas misiones, y algunos se quedan ahí en la organización durante años. A mí me tocó ir a la isla de Mallorca, primero en Palma y luego en Porto Cristo, al otro lado de la isla de Mallorca, en una misión evangelística. Y creo que desde ese momento empecé a
enamorarme un poco de este país que es España, ¿no? Aún así, cuando mi esposa, Priscila, y yo estamos orando, nos casamos en el año 69, y estamos orando sobre nuestro futuro como pareja y nuestra vocación común, vocación misionera. Al principio pensábamos que el destino sería algún país de Latinoamérica. De hecho, escribí yo a todas las sociedades, a todas las organizaciones con trabajo en aquel continente y que tenían a la vez alguna vinculación con Gran Bretaña. Al final decidimos empezar en España, pensando que tal vez nuestra estancia sería de más o menos 5 años, con el propósito de aprender el castellano, antes de irnos a América Latina. Bueno, esos 5 años se convirtieron en 10 y luego esos 10 en 20, esos 20 en más de 40. Y aún estamos aquí en España. Primero en Madrid durante 36 años y luego ahora en Galicia, en este lugar precioso de España, durante los últimos 13 años de nuestras vidas. Estamos muy contentos aquí. Bueno, Priscila y yo llegamos a España, como dije en la primera entrevista, el 11 de septiembre del año 72. Y hemos experimentado de forma personal y presencial la transición democrática de la década de los 70, la famosa movida madrileña de los años 80, y así hasta el día de hoy, los acontecimientos políticos y sociales más recientes en España, como no, también el Brexit y la COVID-19, ¿no? Aunque nunca fuimos a vivir en América Latina, de acuerdo con nuestros planes originales, yo por lo menos, Priscila no, pero yo por lo menos pude viajar a Uruguay, a Nicaragua y justo antes de la pandemia a Chile. También, siempre relacionado con la tarea de ofrecer formación en Godly. En Nicaragua, en las ciudades de Managua y después en Matagalpa, en las montañas, en el interior de Nicaragua, así como en Santiago de Chile, tuve la oportunidad de colaborar en 2 cursos básicos, cursos acreditados en cada uno de esos países para la capacitación de nuevos narradores de Godly Play. Sin embargo, la visita que hice en agosto del año 2016 a Montevideo, la capital de Uruguay, tuvo el propósito de formar a formadores del método, instructores. Y fue el primer curso a este nivel superior en español y el primero en Latinoamérica. Y así más o menos llegué a España así en estas condiciones. ¿Cómo surgió de forma práctica y continuada tu implicación en este método de Godly Play? Bueno, durante mi tiempo estuve casi 30 años con la Unión Bíblica de España como el coordinador nacional de su obra entre niños. Y yo era miembro de varios foros europeos e internacionales sobre la teología de la infancia y la espiritualidad infantil, todo con la Unión Bíblica. A veces nos reuníamos en consultas presenciales y otras veces por medio de reuniones online. Y a finales de los 90, estaba terminando el milenio, estamos casi entrando en el nuevo milenio, observaba de manera cada vez más habitual en las bibliografías de artículos especializados sobre la teología y la espiritualidad infantil, pues referencias a autores y a investigadores como Jerome Berryman y a una investigadora que se llama Rebecca Nye, inglesa, como también a métodos como la catequesis del buen pastor y Godly Play. Y finalmente decidí pues investigar esto personalmente. En aquel entonces nuestra iglesia de Londres, que nos apoyaba espiritual y económicamente, concretamente mi labor misionera en España, pues me invitaba a mí y a mi familia
cada 2 o 3 años a pasar el verano con ellos, con el propósito de mantenerlos al día, con noticias sobre nuestra situación familiar, que iba creciendo. Tenemos una familia bastante numerosa y con cada visita a nuestro país, pues había algún niño o bebé más. Uh-huh. Pero también con informes sobre nuestro ministerio. Y también para que conociéramos a los nuevos miembros de la congregación ahí en Londres. Bueno, en la visita que hice en el año 2003, pedí a los responsables de la iglesia que me dejaran, dedicar una semana de mi estancia en Inglaterra a efectos del desarrollo personal y profesional, para que de esa manera pudiera investigar este método que se llama Godly Play. Y me dijeron que sí. De modo que empecé visitando, en primer lugar, 4 o 5 iglesias en la zona del noroeste de Londres, iglesias que habían empezado a usar Godly Play con los niños de sus escuelas dominicales. Eran todas iglesias protestantes, evangélicas. Así que el lunes, martes y miércoles fui a ver las salas de Godly Play en estas iglesias, examinar los materiales que estaban usando, charlar con los educadores sobre sus experiencias y su valoración del método. Y uno de ellos me dijo que el jueves de esa misma semana, en la ciudad de York, en el norte, iba a haber una presentación de media jornada sobre Godly Play, una introducción, en una iglesia metodista cerca del castillo de la ciudad. Bueno, sin pensarlo 2 veces, me compré un billete de ida y vuelta para viajar en tren de Londres a York y luego de vuelta el mismo día. Así que ese día experimenté por primera vez, como participante, una sesión completa de Godly Play y luego con el resto del grupo de asistentes tuve la oportunidad de plantear preguntas y dudas. Bueno, el que estaba dando esa introducción, el facilitador principal, fue un pastor anglicano llamado Peter Privet, que ya se dedicaba casi por completo a la formación en Godly Play. Y él me dijo que el día siguiente, o sea, esto fue el jueves, el viernes, en una casa de retiros espirituales cerca de Oxford, comenzaría un curso básico intensivo de formación acreditada en el método, del viernes al domingo, fin de semana, y que había por suerte una plaza libre. Y me preguntó si yo tendría interés. Y pues claro que sí, le contesté. Así que completé esta semana de iniciación, mi bautismo en Godly Play, apuntándome a este curso. Ahora, casualmente la persona que acompañaba a Peter Privet, en el desarrollo de esos 3 días de formación era la psicóloga y la investigadora que mencioné antes, investigadora en el campo de espiritualidad infantil, Rebecca Nye, cuyo nombre aparecía muchas veces en las bibliografías de los artículos especializados que yo había leído en España. Bueno, me quedé fascinado con toda la experiencia. Sentado en el suelo durante 3 días con un grupo de 12 participantes, escuchando historia tras historia y reflexionando sobre los principios teóricos y la metodología práctica de Godly Play. También, igual que los demás participantes, tuve la oportunidad de aprender una de las historias y de presentarla al grupo en pleno. A mí me tocó la parábola del grano de mostaza. Y esa fue la parte del curso que más se quedó grabada en mi memoria. Y es una experiencia con casi todos los que hacen este curso. Sin embargo, a pesar de esta experiencia tan positiva, volví a Londres y luego, unas semanas después, a Madrid, a casa, con muchísimas preguntas en la cabeza sobre si esto iba a funcionar con niños españoles, si iba a funcionar en todas las denominaciones cristianas, cómo podría compaginarlo con mi trabajo voluntario con Unión Bíblica, como coordinador para España de su obra entre niños.
y otras muchas preguntas y dudas. Bueno, nada más volver a Madrid, empecé a reunir una selección de materiales con el fin de comenzar a practicar GordlyPlay en casa. Algunos de los materiales compré, otros hice yo de manera artesanal. Vean, no soy muy ducho en eso, pero bueno, salieron más o menos. Compré también los manuales, los manuales que existían en aquel entonces en español, 4 volúmenes, mejorando la traducción del texto donde era necesario. La traducción era malísima, lo hicieron en Estados Unidos, pero bueno, traté de mejorar el texto y aprendí así nuevas historias y ampliando así mi repertorio. Y bueno, afortunadamente tengo una familia numerosa, con 7 hijos y bastantes nietos, y tengo la oportunidad de usarlos como conejillos de India. Y me ofrecían esta posibilidad, ¿no? Así continué mis prácticas con mis hijos y mis nietos. Pero luego pronto organicé 2 programas oficiales, piloto de GordlyPlay. Uno en un programa en una escuela dominical, en una iglesia evangélica en Madrid, durante un trimestre. Y otro en un club de tiempo libre en el pueblo madrileño de Torrejón de Ardoz. Y fue muy interesante esta experiencia porque los niños y niñas eran de diferentes trasfondos religiosos, algunos católicos, unos pocos protestantes, muchos musulmanes y otros de familias no religiosas. Y en todos los casos vi como los niños respondían tan positivamente a GordlyPlay. Y me quedé así convencido y enamorado de este método. O sea, realmente los niños me convencieron y hicieron disipar mis dudas. ¿En qué países se conoce más este método de enseñanza o de despertar la espiritualidad de los niños? Bueno, en un principio toda la formación, la capacitación en GordlyPlay, tanto para nuevos narradores como para formadores, todo se realizaba en Estados Unidos. Jerome Betterman sí viajaba a diferentes lugares, fue un par de veces a Inglaterra y otros países de Europa para ofrecer presentaciones de una manera práctica. Pero la gente interesada en formarse de manera más profunda tenía que irse a Estados Unidos. Y esos 2, Rebecca Knight y Peter Privet, mis mentores personales, fueron 2 de ellos. Y empezaron, después de conocerlo mejor, empezaron a realizar el curso, como he mencionado, en Inglaterra, ¿no? A principios del nuevo milenio. Y yo, como otros de Europa, algunos educadores de Finlandia, de Alemania, yo desde España, fuimos a Inglaterra para ser formados en ese método. Yo en el año 2003, como mencioné. Más tarde yo mismo pude ayudar a implantar GordlyPlay en países como Letonia, Malasia, Bulgaria, Suiza francófona, Uruguay, Nicaragua y Chile. Y otros hicieron lo mismo en otros países y continentes. Y hoy por hoy, pues GordlyPlay está bien establecido, para contestar la pregunta, en muchos países de Europa, como lo siguen, tengo una lista aquí delante. Alemania es en orden alfabético. Alemania, Belarus, Bélgica, Chequia, la República Checa, Dinamarca, Escocia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra y Gales, Irlanda, Letonia, Noruega, Rusia, Suecia y Suiza. Y también fuera de Europa, en países como Australia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Hong Kong, India, Malasia, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Tanzania, Turquía y Uruguay. Y en algunos países está empezando, no está muy arraigado todavía, pero emergiendo, como en Bolivia, Bulgaria, China, Corea del Sur, Cuba, Ghana, El Salvador, Islandia, Israel, Kenia, Pakistán, Perú y Uganda.
Está bastante extendido, ¿eh? Resulta impresionante y no me cabe ninguna duda que ha habido un empujoncito del Señor también. Evidentemente, yo he dicho que la primera historia que aprendí y presenté en el curso era la parábola del grano de mostaza. Y para mí ha sido un poco eso, ¿no? De repente hay nidos de pájaros construyéndose por todas partes del árbol, ¿no? Y las ramas van creciendo y el árbol o el arbusto va creciendo para convertirse en un árbol. Bueno, así es un poco como Godly Play, ¿no? Uh-huh. En mi experiencia. ¿Cómo sucedió en España? ¿Cómo se desarrolló Godly Play en España? Bueno, después de ese tiempo de experimentación con mis hijos y nietos, decidí que con otros de la Asociación de Educadores Evangélicos de Madrid, organizar un encuentro, una jornada el 24 de abril de 2004 en Madrid, una reunión bilingüe en castellano y en inglés con el propósito de introducir Godly Play en España de una manera formal. Yo había invitado a Peter Privet, que conocí en primer lugar en York y luego en este curso cerca de Oxford, a venir a compartir con nosotros en esa reunión su experiencia con el método y las pautas para implantarlo bien en España, ¿no? Bueno, asistieron unos 60 personas, la mayoría de Madrid y algunos de otras ciudades como de Zaragoza y de Burgos. Después de ese encuentro inicial, yo llené el maletero de mi coche con materiales y durante un tiempo de aproximadamente 10 años, yo iba a muchos pueblos y ciudades por todas partes de España, incluyendo Canarias, evidentemente no en mi coche, pero por avión, ofreciendo talleres introductorios principalmente a iglesias evangélicas. Y en la mayoría de los casos, bueno, los destinatarios recibían esas presentaciones con gran interés. En algunos casos me pedían que volviera 2 o 3 veces más para consolidar su conocimiento del método, incluso diseñar y construir espacios, salas de Godly Play en sus iglesias. Sin embargo, en varios lugares este entusiasmo inicial pues empezó a disminuir, tal vez por una o varias razones. Por ejemplo, quizás, como mencionamos en la primera entrevista, quizás algunas dudas sobre la metodología. Algunos educadores o iglesias se sentían tal vez incómodos con el carácter tan abierto de Godly Play, o tal vez percibían un peligro en dejar a los niños tanta libertad en sus respuestas, como por ejemplo libertad para expresar sus propias opiniones y llegar a sus propias conclusiones acerca del significado, entre comillas, de las historias bíblicas. También dudas quizás sobre la inversión de dinero, tiempo, mano de obra a largo plazo en términos de la adquisición de los materiales, y los materiales son de calidad, a veces costosos, como las figuras hermosas de madera que se usa en el método, o también en términos del tiempo y el precio necesario para una formación de calidad, la cual se trata además de una formación continua, porque después de este curso inicial básico, pues hay talleres de profundización, etc., ¿no? Y también dudas, quizás el entusiasmo inicial empezó a disminuir por cambios en el personal o en el equipo responsable del ministerio pastoral infantil de la iglesia. A veces las circunstancias de las personas que tuvieran el compromiso inicial para comenzar Godly Play cambiado, quizás circunstancias familiares, el matrimonio o tener hijos, o circunstancias laborales, mudanzas, o incluso en un caso por lo menos el fallecimiento. Y resulta que el nuevo responsable o el equipo nuevo
tenía una visión diferente o no siente el mismo nivel de compromiso o de vocación. Bueno, después de esos 10 años de trabajo y de viajes, quizás como resultado había tal vez una docena de iglesias evangélicas que continuaban con la práctica de God Replay. Iglesias que todavía están ahí en Madrid, en Barcelona, Sant Feliu del Llobregat en la provincia de Barcelona, Salou en la provincia de Tarragona, Salamanca, Valencia, Ribeira en Galicia, en la provincia de La Coruña, y también se unían un par de comunidades católicas en Torrelavega, Cantabria, y en Granada. Personas que asistieron a una jornada nacional de God Replay y luego decidieron adoptar el método. Bueno, en el año 2008 yo me formé, volví a Inglaterra para hacer 8 cursos como formador acreditado de God Replay. Y en el año 2015 hizo lo mismo Celia Patterson, que es una compañera que pertenece a una iglesia anglicana de habla inglesa en Madrid. Y eso significa que a partir de 2015 hemos podido ofrecer en España cursos básicos acreditados que requieren a 2 formadores trabajando en equipo, en tándem. También con el propósito de dar a God Replay en España una cierta estructura y la posibilidad de continuidad y de no depender de una sola persona como yo, el año 2011 creamos la Asociación Cultural God Replay España. Al principio todos los socios y todos los miembros de la junta directiva, de la cual yo era presidente, pues todos procedían de las iglesias protestantes. En el año 2017 se unió a nuestro equipo de formadores acreditados Fanny Benítez, una mujer argentina, también de trasfondo protestante. Por supuesto nos damos cuenta de las deficiencias iniciales de nuestro pequeño movimiento. Los 3 formadores eran todos extranjeros, 2 británicos y una argentina. La mayoría de las comunidades practicantes eran iglesias evangélicas, cuando eso representa una pequeña minoría en España y no muy representativa de la realidad española en términos de enseñanza religión. La enseñanza o la religión o el carácter social. Y además los únicos libros sobre God Replay en España eran 4 manuales, como dije antes, cuya traducción en Estados Unidos, dejaba mucho que desear. Antes de continuar con la entrevista con David Pritchard, quien nos explicará un giro inesperado de God Replay en España, escucharemos a la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro de la Iglesia Catedral de Cristo de Oxford, cantando en inglés, dirigidos por Simon Preston, los condujo a través de las profundidades de Israel en Egipto de Händel, según se relata en Éxodo 14. Escuchemos.
¿Cuál fue mi sorpresa entonces cuando de repente en 2016 recibí una llamada telefónica del responsable de la Delegación de Catequesis de la Archidiócesis de Santiago de Compostela para presentar Godly Play como ponente principal en uno de los módulos del llamado Máster de Nueva Evangelización en el Centro Parroquial de Santa María en Pontevedra. Este joven sacerdote era miembro de la Comisión Papal sobre Nueva Evangelización en Roma y se había doctorado ahí en Roma sobre la renovación catequética. Parece que en el Vaticano habían oído, claro, de la catequesis del Buen Pastor, de la biblista italiana Sofia Cavalletti, ya que este método tuvo su comienzo en Roma en la década de los 60, pero aún no conocían a Godly Play. Ahora sí, ahora sí. De modo que yo tendría el privilegio de presentarlo, no en Roma, empezando en la Archidiócesis de Santiago de Compostela, y luego las voces iban corriendo, ¿no? Bueno, de manera independiente, unos meses después, también en el 2016, fui invitado al encuentro de Nueva Evangelización, el N, el encuentro de Nueva Evangelización que tendría lugar este año en el Centro de Retiros de los Paules en Salamanca, organizado por Alfa España y la Comunidad Católica Fe y Vida. El N es una de las citas más influyentes para la nueva evangelización católica en España. Y en el encuentro de aquel año, de 2016, se reunieron centenares de personas, 5 obispos españoles, unos 50 sacerdotes, algunos religiosos y seminaristas, religiosas, unos pocos evangélicos como yo, pero la inmensa mayoría eran participantes laicos católicos de varias partes de España con ganas de evangelizar. Y como el Papa Juan Pablo II pedía a esta nueva evangelización, querían aplicar este nuevo ardor, nuevo lenguaje y nuevos métodos. Bueno, nuevos métodos. Ellos vieron en Godly Play un método nuevo. Era considerado como un ejemplo del primer anuncio, especialmente diseñado para niños. Y también, por supuesto, un modelo de renovación en la catequesis, que rompía con el esquema que mencioné en la primera entrevista. Ese fue el motivo de la invitación de dar un taller de 1 hora sobre este método, al cual asistieron unas 50 personas, incluyendo varios sacerdotes y hermanas religiosas. Sin embargo, posteriormente muchas revistas católicas hicieron eco de la noticia y de mis propias palabras en la publicidad sobre el taller, en revistas que iban a toda España. Entonces, estimuló mucho interés en Godly Play en toda España. Cito un párrafo textualmente de una de estas revistas. David Pritchard propone el método Godly Play, con el ejemplo de los niños como la metáfora más importante de cualquier renovación eclesial. Recuerda que en Proverbios 8 hay una niña, sabiduría, que deleitándose en la creación, con mirada asombrada, ve las obras de Dios y las comunica a los hombres. ¿Queremos salir? Preguntan. ¿Queremos salir a jugar con sabiduría? Además, Godly Play se toma en serio a los niños de carne y hueso, no solo como metáforas. Jesús tomó uno y lo puso entre los apóstoles y dijo que si lo recibimos en su nombre, recibimos a Dios. Godly Play invita a jugar con el lenguaje de Dios y así aprender a jugar con Dios. Y todos hemos de responder a las historias de la Biblia según nuestra edad. Termina la cita ahí. Al año siguiente, ahora en 2017, fui invitado a otra presentación, a presentar Godly Play a un grupo de aproximadamente 50 religiosas
que se reunían en un colegio del barrio madrileño de San Blas. Eran todos responsables de la dirección y la administración de centros concertados de enseñanza en Barcelona, Canarias y Madrid, y todos miembros de la congregación Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, que se dedican a levantar colegios de innovación, en métodos muy innovadores. No solo en España, sino también en los países donde tienen puntos de misión, como en América Latina, en Camerún, en África, en Indonesia también. Bueno, enseguida quedaron fascinados con Gordy Play, y además una de las personas que yo había ayudado a formar en Uruguay en el año 2016 como instructora del método, Inés Gil, acabó de llegar a esa misma reunión en Madrid, justo ese mismo día, cuando fui yo. Ella iba rumbo a Tenerife, donde iba a prepararse como monja de la misma congregación de las misioneras de Nazaret, y yo al día siguiente, desde Madrid, iba a marcharme a Nicaragua, invitado por la ONG de desarrollo, World Vision, a formar varios de sus obreros de Centroamérica y México en Gordy Play. Bueno, esta aparente casualidad fue un ejemplo de los muchos acontecimientos providenciales que estimularía el crecimiento de Gordy Play en España y en otros países. Las mismas misioneras de Nazaret han colaborado con la formación de muchos de los profesores de colegios y han implantado Gordy Play en todos los países que he mencionado, hasta en Indonesia. Inés es actualmente una de nuestras formadoras más activas, y la renovación del ala infantil del Colegio Montserrat en Barcelona, no está en el Monte Montserrat, sino en la ciudad de Barcelona, que se llama Colegio Montserrat, que es un modelo de innovación en España, incluye una capilla infantil que es precisamente una sala de Gordy Play en círculo. Bueno, otra agrupación, y todo eso más o menos simultáneamente, otra agrupación de colegios que ha tenido mucho interés en incluir Gordy Play en su plan de innovación y desarrollo, el llamado nuevo contexto de aprendizaje, son los centros de La Salle en España. Ese movimiento de más de 300 años de antigüedad tiene más de 60 centros de enseñanza en España, de todas las etapas, de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universitaria. Están en el sector Andalucía, el sector Bilbao, y también incluye otros, además de los pueblos vascos, Zaragoza, sector Cataluña, el sector Madrid, que también incluye Canarias, sector Valencia y Palma, también incluye Teruel, y el sector Valladolid, que incluye también colegios en Galicia y en Asturias, y también tienen colegios en Andorra y Portugal. Bueno, el Centro Universitario de La Salle, en Aravaca, en Madrid, es el lugar donde actualmente se realizan más cursos de formación en Gordy Play, con un módulo en el campus dedicado únicamente a Gordy Play. Bueno, puedo seguir, con dos ejemplos más. También ha sido clave en la organización de cursos de Gordy Play el papel realizado por el Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas. Escuelas Católicas, incluso con la aprobación de la Conferencia Episcopal Española, es una federación de centros concertados que agrupa unos 2.000 colegios y más de 1 millón de alumnos en España. Y muchos de ellos ya están haciendo Gordy Play con sus alumnos. Y en los últimos años ha habido un verdadero boom de interés, una explosión de interés por parte de estos colegios federados que quieren que se formen en Gordy Play a sus profesores y miembros de su cuerpo administrativo. De hecho, nada más salir la publicidad, ya se agotan las plazas, no para este mes, sino para todo el año. Sale la publicidad a principios de septiembre y hasta el año siguiente, el fin de curso en julio, ya están agotadas las plazas, o sea, y con largas listas de espera, sobre todo porque algunos de esos cursos han tenido que cancelarse a causa de la pandemia, ¿no?
Y otro curso, otra institución que ha promovido GodReplay en los últimos años ha sido la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, dirigida por los jesuitas, la Compañía de Jesús. En 2019 fui invitado a escribir un artículo titulado GodReplay y la dimensión comunitaria de la espiritualidad infantil para la revista Salterae de Teología Pastoral de los jesuitas en España. Y varios de los colegios de jesuitas ya practican GodReplay. También otras congregaciones católicas como los salesianos, los menesianos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, termino diciendo que en el año 2019, a principios del año, pude invitar a Madrid a la segunda de mis mentores personales, la psicóloga e investigadora y experta mundial sobre espiritualidad infantil, la doctora Rebecca Knight. Su visita breve de unos días tuvo una muy buena acogida, con entrevistas en la prensa y la televisión, programas católicos. También coincidió con la publicación por la editorial San Pablo de su libro La espiritualidad infantil, en qué consiste y cómo enriquecerla. Y con la misma editorial San Pablo, nuestra asociación, GodReplay España, ha colaborado en la traducción y la publicación de los primeros 4 volúmenes de la guía completa de GodReplay, método para enriquecer la espiritualidad infantil. Actualmente estamos en el proceso de traducir y publicar otros 4 títulos de la misma serie. Bueno, otra vez en 2019 pudimos realizar un curso de formación para nuevos formadores, esta vez en España, en Madrid, formadores de GodReplay. Y en la actualidad tenemos una comunidad de 15 formadores acreditados, 5 de trasfondo protestante y 10 ahora de la Iglesia Católica. Y nuestra asociación nacional ha crecido en su número de socios y en 2020 fue elegido por la Asamblea General una nueva junta directiva que representa mucho mejor ahora la realidad actual de GodReplay en España. En la junta hay, entre cargos y vocales, hay 6 católicos y 4 protestantes. Así que es una implantación diversa de diferentes sectores, sobre todo de la Iglesia Católica, que nos ha sorprendido a todos. La siguiente pregunta casi está respondida del todo, pero de todas formas algo más podrás añadir. ¿En qué tipo de iglesias tiene más implantación GodReplay en España? Claro, si preguntas sobre iglesias es un poco difícil averiguar porque casi todo este crecimiento que he mencionado antes han sido de escuelas, de colegios. Ahora, en cuanto al número de iglesias y parroquias que están usando GodReplay, pues no lo sé, de forma asidua. Tendremos que hacer en algún momento, o mejor dicho, la junta de la Asociación GodReplay España, una especie de sondeo de ello, ¿no? Y de hecho hay un interés porque hay muchas salas que han comentado, y entonces quizás será más fácil hacer un repaso, una especie de un repaso de las salas de GodReplay. El crecimiento en parroquias, pues sabemos que hay algunas diócesis católicas, como la Archidiócesis de Santiago, también en las Islas Baleares y otros lugares, Madrid y otros lugares. En Santiago, por ejemplo, la Archidiócesis de Santiago, que incluye Pontevedra, tiene un proyecto de llegar a todas las iglesias parroquiales a través de su red de formadores y promotores en GodReplay. Además, como he dicho, la Junta de GodReplay España tiene proyectos para catalogar y evaluar todas las salas de GodReplay que se están usando, algunos en colegios y otros en iglesias y parroquias. Ahora, con respecto a las iglesias protestantes, creo que no ha habido mucho más avance, no ha habido mucho más crecimiento desde la última vez que mencioné antes de esta explosión en digamos, la esfera católica. ¿A qué personas
o entidades, porque veo que hay muchas entidades de enseñanza representadas, ¿a qué personas o entidades recomiendas involucrarse en Godly Play y por qué? Claro. Bueno, evidentemente los educadores de niños, sobre todo los que profesores de religión y de agentes pastorales de espiritualidad, catequistas. Y es interesante que en el volumen 5 de la serie de manuales sobre Godly Play, que está aún por traducir y publicar, se titula, bueno, esa es la traducción del libro en inglés, Historias de Dios en casa, un enfoque de Godly Play. O sea, por supuesto no está maravillado el crecimiento y la implantación del método en escuelas durante los últimos años, pero aún así nos damos cuenta también de que hay otros muchos contextos de trabajo. Uno de ellos, evidentemente, es el hogar, por lo cual creemos que cualquier miembro de la familia que está interesado en la manera de enriquecer la espiritualidad infantil podría encontrar mucha ayuda en este método adaptado precisamente a su uso en casa. Pero Godly Play no solo ayuda a enriquecer la espiritualidad de niños, sino también del adulto. Algunos lo usan como hay grupos que usan Lectio Divina en plan devocional para leer la Biblia con oración y reflexión. Entonces, eso podría ser un enfoque muy apto, muy adecuado para retiros espirituales de un día, un fin de semana o incluso más tiempo. Sobre todo para las iglesias o grupos que quieran salir un poco en sus encuentros de las típicas conferencias o charlas sobre la Biblia. Por supuesto, se puede combinar ambas cosas, pero si además de las charlas, los estudios bíblicos, etc., quieren entrar en tiempos de silencio, de más quietud, tiempos reflexivos, podrían encontrar en Godly Play una gran ayuda. Y si quieren hacer ambas cosas, pues Godly Play podría ser un buen complemento. Y mencioné también en la primera entrevista, pues el uso de Godly Play con ancianos en residencias de ancianos, con agentes pastorales que trabajan con ancianos o también con jóvenes. Godly Play usa los lenguajes no verbales, quizás más que las palabras y los pensamientos cognitivos. Así que se ha demostrado en algunos países que es un método que se ha usado con éxito en el trabajo con niños que tengan dificultades en el aprendizaje, educación especial, o ancianos con demencia senil, por ejemplo. Entonces, se puede recomendar para muchas clases de personas el uso de Godly Play. Háblanos un poco esos dos libros que mencionaste a lo largo de la charla sobre la espiritualidad infantil, en qué consiste y cómo enriquecerla, de la doctora Rebecca Knight, e Historias de Dios en casa, un enfoque de Godly Play. Háblanos un poco de esos libros. Vale, el primero de esos libros, La espiritualidad infantil, fue publicado por la editorial San Pablo en 2019. Se trata de un texto divulgativo escrito por un especialista en el campo de la espiritualidad de los niños. Su trabajo de investigación en los años 90 en Inglaterra marcó un hito en esta área de especialización. Bueno, este libro no solamente ofrece una introducción clara y sencilla al tema de la espiritualidad infantil, sino también una introducción a Godly Play, ya que Rebecca Knight fue la impulsora de este método en el Reino Unido. Y utiliza diferentes aspectos de Godly Play como ejemplos de la manera de ayudar a los niños a que valoren y expresen su espiritualidad y sus inquietudes espirituales. Sobre todo en cuanto a la aplicación de sus 6 criterios clave. Ella hace una especie de acróstico. La palabra spirit en inglés, S-P-I-R-I-T. Como una manera de evaluar la espiritualidad o la práctica idónea de espiritualidad cuando se trabaja con niños. Bueno, estos 6 criterios son space, espacio. El espacio, el entorno físico, emocional
y también auditivo, donde hay lugar para el silencio también en ese espacio. El proceso, más que el producto, pues es respetar el proceso. La imaginación, la I, S-P-I, imagination, la imaginación. Relationships o relaciones humanas, la calidad de las relaciones entre los educadores y los niños y entre los niños y niñas y niños en la misma sala. Otra I, la intimacy o intimidad. Y la otra que que realmente no corresponde por la inicial, trust, la T, que es confianza. Tenemos confianza en Dios, por supuesto, tenemos confianza en la capacidad de los niños y tenemos confianza en el proceso de Godly Play, que es un método probado y que funciona. Bueno, luego, después de tratar el tema de la lectura bíblica y la oración, este libro termina con una serie de preguntas frecuentes. Y de hecho, cada sección del libro termina con unas preguntas para la reflexión y la discusión, haciendo que el libro se presta mucho para el estudio en grupo. Todo muy recomendable. Bueno, el segundo libro que has mencionado, evidentemente no ha sido traducido todavía. Historias de Dios en casa, un enfoque de Godly Play. Bueno, se publicará posiblemente a finales de este año o a principios de 2022. Ahora, es interesante cuando Jerome Berryman aún estaba desarrollando su método de educación en la década de los 70 y en algún momento él colaboraba con un equipo interdisciplinario de profesionales que trabajaba, fíjate, con niños y adolescentes con tendencia de suicidio. Y uno de los factores que encontraron, uno de los factores comunes entre estos jóvenes con tendencia de suicidio, es que ninguno de ellos habían tenido la experiencia de escuchar historias y anécdotas sobre sus propias familias. De manera que este libro ofrece a las familias una manera de contar algunas de las historias sacadas de Godly Play, y de la Biblia, por supuesto, y simplificadas. Los que narran estas historias en familia no tienen necesariamente que hacer un curso de Godly Play, porque tienen un texto más simplificado. Pero no solamente contar estas historias, sino relacionar estas historias con las experiencias familiares, y quizás trayendo recuerdos, fotos, recuerdos de vacaciones, como una manera de reflexionar sobre que de alguna forma nuestra familia forma parte de esta historia que estamos contando. Y esas sesiones podrían tener lugar alrededor de la mesa, quizás después de la comida o de la cena, quitando los platos y cosas, y entonces haciendo la historia, no en el suelo, como se hace en la sala de Godly Play, sino sobre la mesa. Y los temas tratados en el libro son la creación, la Navidad, es Adviento y Navidad, Pascua, Cuaresma y Pascua, Pentecostés, el Buen Pastor y el ciclo litúrgico del año de la Iglesia. Y finalmente el libro relaciona todo lo que acabo de decir con algunos clásicos en la literatura infantil. Algunos no tan conocidos en España, pero quizás, no sé si haremos una adaptación trayendo algunos libros muy conocidos, pero Canción de Navidad, el libro de Dickens, por ejemplo, es bastante conocido. Quizás menos El viento de los sauces, que es un clásico en Inglaterra. El viento en los sauces, un libro precioso. Y la idea es ofrecer a las familias una serie de recursos, recursos en cuanto al lenguaje, las historias, sus experiencias familiares, para prevenir los tiempos de crisis, muchos de los cuales son inevitables. Y esos jóvenes con tendencia a suicidio precisamente no tenían este bagaje de recursos emocionales, mentales, de historias, donde no tenían la experiencia de relacionar esos con su familia, desgraciadamente. ¿Crees que la aceptación de Godly Play puede acercar a los diferentes usuarios al verdadero evangelio? No lo sé, ojalá que fuese así. Por ejemplo,
cuando hacemos he leído varios libros sobre la historia de los avivamientos religiosos. Uh-huh. Evidentemente los avivamientos, pertenecen a la soberanía de Dios. No podemos, yo creo que no pertenecen a factores como de causa y efecto. Son tiempos preciosos, pero que pertenecen a la soberanía de Dios. Pero hay ciertas características, y una de las características en la historia de los avivamientos es el papel de los niños. Grupos de niños que oran. El verdadero evangelio, como dices, supongo que tiene que ver sobre todo con la presencia del reino de Dios, y las palabras de Jesucristo son muy claras, sus palabras al respecto. Dice que el reino pertenece a los niños. Uh-huh. y a los que se hacen como ellos. O sea, podemos imaginar que un niño en medio de 12 apóstoles, futuros líderes de la iglesia, que produce un impacto, pues cuanto más un educador en medio de 12 niños. Eso incluso. Mi experiencia ha sido eso, y otros tienen el mismo testimonio. Cuando nos abrimos radicalmente al proceso de bendecir a un niño, claro, en el nombre de Jesús, y recibiéndolo con amor, ese niño de manera inconsciente nos bendice a nosotros. Uh-huh. Y por medio de ese proceso, esta acción de recibir al niño, encontramos de nuevo el niño que está dentro de nosotros, quizás durante muchos años un poco escondido, pero sale a la superficie y recuperamos algo de la frescura, de la visión original. Uh-huh. Nos sentimos renovados, reconectados con esta presencia misteriosa de Dios. Y eso puede cambiar no solamente a nosotros, sino a nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestro entorno, incluso, ¿cómo no?, nuestro mundo. ¿A dónde dirigirse para ampliar información o tomar decisiones de implicarse en Godly Play? Bueno, la Asociación Godly Play España tiene una web con mucha información y también con enlaces. Es sencillamente Godly Play, todo junto, godlyplay.es, o 3W si queréis ponerlo, godlyplay.es. O se puede escribir un correo electrónico a nuestra secretaria, que es secretaria@godlyplay.es. Y entonces, con mucho gusto, pues tratará de ayudar a cualquier pregunta y contestar cualquier pregunta sobre el tema. Muchas gracias, David, por este tiempo, por esa riquísima información. Y yo, de verdad, desde aquí doy gracias a Dios y le ruego que esta información, que va a ser pasada por muchas emisoras, tenga respuesta positiva para los niños y para los que trabajan con los niños. Muy bien, pues un placer. Igualmente, David, un abrazo. Nuestra tercera pizca de adobo musical será Pero las aguas tragaron a sus enemigos de Israel en Egipto de Händel, según se relata en Éxodo 14, interpretado por la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro de la Iglesia Catedral de Cristo de Oxford, dirigidos por Simon Preston.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.